Hola místicos y místicas, me echabais de menos, ¿a que sí? Yo también echaba de menos ponerme delante de este micro y seguir compartiendo con todos vosotros, vosotras, estas cositas paranormales, estas cositas y estos pensamientos que a veces, bueno, solemos compartir por estos lares, como se decía antiguamente. En este caso me pongo en contacto con este micro para contaros una cosa que para mí es bastante importante, y es un poco daros un poco el resumen o un poco mi visión sobre lo que para mí es Dios. Yo creo que todas las personas que vivimos este camino espiritual o que tenemos inquietudes espirituales, además de todas las personas como tal, tenemos esa inquietud de saber qué es Dios, quién es Dios, si es lo que nos han contado, si es lo que no nos han contado, si existe, si no existe, dónde está, cómo es, de qué forma se manifiesta, de qué forma interactúa con nosotros o nosotros con Él, si estamos a bien con Él, si no estamos a bien con Él, si somos malísimos de repente porque nos dijeron que si hacíamos esto o lo otro, Dios se enfadaría y nos... Creo que todas las personas nos planteamos en algún momento de nuestra vida sobre la existencia de Dios o los dioses, o bueno, cada uno puede ir por una carretera que al final nos conduce a todos al mismo sitio, a pensar en la existencia de algo superior que nos rige, nos dirige, o no. En mi caso, creo que esa inquietud siempre ha sido muy intensa, sobre todo porque era absolutamente desde siempre un buscador de respuestas, un buscador de soluciones a los problemas de índole espiritual que podía tener en cualquier etapa de mi vida. Sobre todo, esta búsqueda de respuestas se incrementaba o era más fuerte en las etapas de mi vida en las que estaba muy perdido a nivel espiritual, por decirlo de alguna forma. En esas etapas donde no sabía si lo que me pasaba era de índole psicológico, de índole espiritual, de índole, terrenal, que la situación de mi vida de ese momento me llevaba a sentirme así, por eso mi psicología estaba de aquella forma, o era algo solo espiritual que alteraba también mi parte física. O sea, en esa macedonia de cosas yo buscaba a Dios, creo que como todos vosotros, pero de una forma muy fuerte porque necesitaba soluciones, y os juro que clamaba a Dios. Y pensaréis, ¿a qué Dios clamabas? Pues muy sencillo, al Dios con el que yo crecí, el Dios de la Iglesia Católica Romana Apostólica, amén Jesús. Esa tos es para vosotros, ¿vale? Ese Dios de la Iglesia que si te portas mal te castiga y te manda al infierno eterno. Cuidado. Ojo, cuidado, a mí me enseñaron que si te portas mal, Dios te castiga y te manda al infierno por malo eternamente. Que si eres gay, vas al infierno eternamente. Si eres lesbiana, vas al infierno eternamente sin opción. Si eres una persona que de repente tienes unos gustos musicales, llamémosle X, que se salen un poco de la norma, esa norma que estableció alguien físico, o alguien es, como yo digo, físicos, ya vas al infierno. Esa forma de pensar que si de repente soy hombre y me apetece vestirme un día de mujer porque lo siento así, o soy una mujer y me apetece vestir como chico, o me apetece ponerme el pelo arcoíris, azul, rosa, como a mí me apetezca, ya soy un desterrado de Dios, y entonces Dios me castiga y voy al infierno eternamente. Entonces, cuando yo comprendí un poco de qué iba, fui comprendiendo poco a poco el mundo espiritual, se iban comunicando espíritus con una poquita más elevación, cada vez iban manifestándose seres con más conciencia que te iban enseñando
otros puntos de vista. Porque ya os digo que si algo hace el mundo espiritual cuando tú aprendes a conectar con él, de la forma que ya os he ido contando, es enseñar, educar, no adoctrinar. Enseñar, exponer, educar, mostrar, y ya tú de ahí coges lo que tú sientas, con lo que vibras, con lo que resuenas. Ahí fui entendiendo que ese Dios de repente que te castiga porque te has portado mal, porque a tu padre, que es un ser inepto absoluto, decides no seguir aguantándolo, decides retirarte momentáneamente, no digo eternamente, pero por un tiempo, para ponerte a salvo, para poner a salvo tu integridad física, espiritual, mental, humana, moral, que por hacer eso Dios te va a castigar. O a esa mujer maltratada que le llueven los palos a montones por parte de su pareja, y si no son palos físicos, son palos emocionales, que pienso que a veces son los que más duelen, y esa señora tiene que aguantar a ese señor, o al contrario, ese señor tiene que aguantar a esa señora tóxica, manipuladora, obsesiva, compulsiva, absoluta, que se dedica a usar a ese hombre como una marioneta. Tanto una parte como la otra, creo que según la religión católica, que es de la que yo he bebido por el lugar de la tierra donde fui a nacer, creo que nadie estará de acuerdo conmigo si digo que esas personas tengan que aguantar ese maltrato, sobre todo en los días que vivimos, esa vejación, esos insultos. Y creerme que sé de lo que hablo porque me ha tocado de muy cerca. Entonces vas creciendo y vas viendo eso y entiendes que ese Dios no puede juzgar a esa persona que decide alejarse de ese familiar o pareja que no se porta bien. O sea, que Dios aplaude absolutamente la acción de ponerme a salvo o ponerme bajo cubierto si está lloviendo, ¿no? Vas entendiendo que Dios no puede nunca aplaudir a esas religiones o sectas. No voy a entrar en ninguna, no voy a nombrar ninguna, pero me vais a entender perfectamente. A esas religiones que predican con la caridad, la humildad, el voto de pobreza, el voto de castidad, el respeto absoluto. Y después vamos viendo a lo largo de los años que todo lo contrario. Por supuesto que habrá personas sublimes en esas organizaciones, por supuestísimo, y no lo dudo, en absoluto lo dudo. Pero creo que para encontrar un grano de trigo en un desierto es difícil. ¿Que hay granos de trigo en el desierto? Por supuesto. Ya me entendéis. O esos dogmas o esas pseudosectas que te obligan a estar ahí y a cumplir con sus dogmas, y si no cumples con sus dogmas o te saltas alguna de esas reglas, te pones el pelo de color azul de repente, o eres gay, o eres como tú quieras o como tú seas, pues te expulsan, te retiran el saludo, te niegan cualquier comunicación con el, por supuesto con la familia, pero también con el clan o el dogma o la secta. Ahí no está Dios. Yo me fui dando cuenta con el tiempo que ahí no está Dios. Cuando vas creciendo y vas comprendiendo, vas entendiendo, conociendo a gente, escuchando lo que los espíritus dicen, hablan y exponen, como he dicho, vas entendiendo que ahí no está Dios. Pero entonces, ¿dónde está Dios? También lo busqué en el espiritismo, hermanas, también lo busqué en el espiritismo, en el de Allan Kardec, que me parece una fantasía de codificación sobre lo que es la mediumnidad, lo que es la manifestación de los espíritus a través de los mediums. Me parece un tratado muy bueno como de archivo para recoger un poquito ahí la cantidad de formas de mediumnidad que hay. Me parece una fantasía, pero volvemos a lo mismo.
existen dogmas. Existen formas de creencia de hace 200 y pico años, que fue cuando se codificó ese tratado. Entonces, a día de hoy, en ese tratado no vas a encontrar, si eres gay, vuelvo otra vez a lo mismo, si eres una persona de las de ahora, una persona actual, no vas a encontrar posiblemente referencias claras que se adapten a tu forma de pensar, a tu forma de sentir de lo que es Dios. Y estaréis diciendo, entonces tú sí sabes qué es Dios. Tú que eres tan listo sabes quién es Dios, qué es Dios, cómo es Dios. No, hermanas. Pero sí que tengo una teoría propia. Ya os he contado un poco lo que creo que no es Dios. Ya os he contado un poco también que Dios no está en esos dogmas cerrados. Porque si algo creo que es Dios, es algo cambiante. Algo absolutamente cambiante. Algo que no es que se adapte a los tiempos, es que los tiempos se adaptan y se modifican en base a las bases de ese Dios en el que yo creo. Ese Dios en el que yo creo está escrito, descrito, perdón. Sabéis que voy sin edición, así que me perdonáis mi catetismo manchego. Sé que me amáis así como soy. Ese Dios no está en ningún libro en el que yo creo. Porque creo en un Dios que está diseminado en todos los libros, en todos los tratados y en todo lo que es creación. Y me vais a entender muy bien. Una vez vino a mi casa un señor sacerdote, por unas circunstancias un bautismo, unas historias que no vienen a cuento. Vino un señor a mi casa porque para bautizar a esa persona había que pasar por el aro, y una de las normas que imponía la religión católica era que ese señor cura tenía que visitar mi casa y tenía que hacernos una visita como de rigor. Entiendo que entre paréntesis, para ver qué tipo de padres éramos y si éramos aptos para poder bautizar a esa criatura. Ese señor cura, después de soltar su felpa, muy bonita, muy maravillosa, muy correcta, tengo que decirlo, el hombre fue absolutamente súper educado, súper formal, en ningún momento salió de su boca una palabra que no fuera acorde a lo que venía a predicar. Tengo que decir, ya que nadie vais a conocer a ese hombre y tampoco vais a conocer la situación, tengo que decir que sí hubo un gesto que sí se salió un poco de la norma. Y no fue conmigo, fue con mi mujer. Ahí lo dejo. Y ese gesto a mí me hizo saltar todas las banderas rojas, me hizo saltar las alarmas y entender pues que ese señor estaba en su derecho de soltarnos toda su parafernalia y toda su creencia, su dogma y su historia, si queríamos entrar por el aro, pero que yo también estaba en mi casa y tenía derecho a contar mi versión. Y en un momento dado ese señor, con mucho respeto, después de hacer un gesto que no voy a mencionar por respeto a esa institución y porque no viene a cuento, ese señor me preguntó directamente a mí, no a mi mujer, pero sí a mí. Tampoco entendí por qué, porque en casa habíamos 2 personas. Ahí veas el machismo. Me preguntó directamente que para mí qué forma tenía de creer en Dios, porque ya que no iba a misa, ya os confieso que a misa voy cuando hay boda, bautizo, comunión, entierro, no tengo ningún problema en ir, pero tampoco es algo que está en mi día a día, porque una cosa es que lo respete y otra cosa es que comulgue con ello, como estáis viendo y entendiendo. Este hombre me preguntó que para mí qué era Dios, que dónde veía yo a Dios. Mirar, si algo tengo es... no sé hablar de forma correcta ni técnica, como podéis ver, pero si algo tengo es, como dicen en mi tierra, pico. Le solté un rollo sobre lo que para mí era Dios, que lo dejé noqueado. Creo que lo dejé un poco noqueado por lo que luego dijo. Le estuve diciendo que para mí Dios es cuando el agricultor
arroja las semillas, el trigo, el cereal, la cebada, lo que sea que se arroja en la tierra en enero, no sé en qué mes cuando lo hacen, que la tierra es totalmente marrón, labrada, yerma absolutamente. Arrojan ese trigo, ese grano, y a los 8 días empieza a puntear, como se dice vulgarmente. A los 15 días ya se ve verde. Al mes es un prado. Y dentro de 3 meses hay alimento para mucha gente en ese campo. Ahí veo a Dios. Ahí veo a Dios. Ese es Dios para mí. También le dije que cuando mi mujer se quedó embarazada y yo vi que de ese cuerpo de una mujer nació otro ser con una identidad propia, con un rostro propio. No hay nadie que se parezca a esa persona. Con un carácter propio. No conozco a nadie con el carácter como esa persona. Con un tono de voz propio. Con una huella dactilar propia. Con un todo propio. Individual. Mirar que hay personas en el mundo. Mirar que hay personas. Pero no hay nadie como esa persona que yo vi nacer. Ahí vi a Dios. Os lo juro que ahí vi a Dios. Ese era Dios manifestándose. O cuando voy al mar. Mi paraíso. Cuando yo estoy en el mar y veo esa inmensidad, veo a esa persona que va haciendo deporte por la orilla a su aire, a lo suyo. Veo a ese otro señor que viene caminando con dificultad porque es mayor y viene haciendo su paseo. Veo a la otra señora tomando el sol, relajando su cuerpo, su vida. Veo esas olas en constante movimiento, en ese movimiento imparable. ¿Cuánto tiempo lleva el mundo moviendo las olas? Ahí veo a Dios. Eso es Dios para mí. En ese rosal, de repente vas por un parque y te encuentras un rosal y dices, cuando era invierno lo habían podado los jardineros, ¿no? Y estaba pues con 3 palitos ahí, y ahora estamos en mayo y mirar qué belleza. ¿Quién impulsa eso? ¿Quién impulsa eso? Porque es la naturaleza, es el ciclo de la... Vale, señor, pero ¿qué es la naturaleza? ¿Quién impulsa la naturaleza? Cuando ves a los pájaros en los árboles que hacen sus nidos y en X días tienes ahí 4 o 5 pajaritos, luego los ves que ya salen, ya empiezan a volar por los alrededores. ¿Quién impulsa a esos seres pequeñitos a que se manifiesten en la tierra, a que se reproduzcan y a que hagan su papel? ¿Quién me impulsó a mí a ser padre? Si alguien tenía más miedo que yo a ser padre en la vida, que me lo presenten, porque no me lo voy a creer. Porque yo sabía y sé que ser padre es la mayor responsabilidad y el mayor acto de responsabilidad que una persona con dos dedos de frente puede tener en la tierra. ¿Quién me impulsaba a mí y a mi pareja? De hecho, al mismo tiempo, fue muy curioso. ¿Quién nos impulsó a decidir, ahora sí queremos ser padres? Ahora es el momento. ¿Quién impulsa a esa nena que se queda embarazada con 16 años, o con 15, o con 17, o los que sean, sola, y de repente decide ir adelante? ¿Quién impulsa a esa persona sabiendo el miedo que eso provoca? Porque soy padre y sé lo que es. ¿Quién impulsa a esa persona a recaudar o a recabar ayuda de su alrededor y de su entorno y decir, quiero ir adelante? Por supuesto, ¿puedo contar con vosotros? Sí, pero la decisión es de esa persona. ¿Quién impulsa a esa persona a tener la fuerza y el valor a decir, vale, no puedo seguir adelante, tengo que interrumpir esto? Sabiendo el trabajo luego moral que tendrá que hacer esa persona luego y anterior, para tener claro, muy claro, que no quiere seguir adelante. ¿Por qué? Por lo que sea. ¿Quién da esa fuerza? ¿El diablo? No, ya os digo yo que no. Yo no creo en el diablo. Creo en el mal, creo en la dualidad, creo en el yin y en el yang de la vida. Creo en que vivimos en una tierra material, que existe la dualidad como herramientas de progreso.
No creo en un diablo que te castiga porque... Y mucho menos en un dios, en una figura de un dios que te castiga porque abortes, porque eres gay, porque eres un camionero y te vas a Alemania y no sé qué, o eres un cajero de Mercadona o una barrendera de parques y no sé qué. No. O una matrona que das vida, ayudas a dar vida. No. Porque eres matrona, un pin para ti. ¿Y tú por qué barres parques, señora? Ah, pues un poquito menos porque tienes menos glamour. No. Lo que sí me queda claro a través de los años y a través de mis experiencias es que Dios, ese Dios en el que yo creo, que no creo que tenga una figura como tal, Dios es ese conjunto de lo que todo, de todo lo que os he ido diciendo y lo que, bueno, no puedo decir porque si no estaríamos aquí hasta la semana que viene. Dios es el amor infinito, el amor absoluto, y creo que entendí un poco mejor el papel de Dios cuando fui padre. Cuando yo miraba a mi hijo con esa carita de dependo de ti absolutamente, ese niño que va creciendo y que te putea y que no te deja dormir, que te da malas noches y que pues es un niño y hace de las suyas, porque es que es así, es su papel. Yo también fui niño. Y que a veces dices, mira niño, de verdad, o sea, de verdad. Ahora mismo te cogía y te arañaba entera. Ahí entendí que si yo no era capaz ni siquiera de darle un cachete a mi hijo, que os confieso que hasta el día de hoy no le he dado un cachete a mi hijo, mi mujer tampoco, estamos absolutamente en contra, aunque respetamos que cada uno eduque de la forma que sepa o pueda. Si yo no era capaz de darle ese cachete, menos Dios. Si Dios es omni, como dicen luego, Dios es omni, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, omni todo, ¿no? ¿En serio Dios me va a castigar porque en serio Dios me va a dar la vida, me va a permitir, mejor dicho, que yo nazca en esta tierra donde hay dualidad, donde lo primero que voy a hacer cuando empiece a caminar va a ser pisar una mariposa en el jardín, porque es que es imposible no hacer algo así? Y ahora porque has pisado la mariposa te castigo al fuego eterno. ¿Perdona? Pues entonces serías un Dios muy K y lo que sigue. Serías un Dios muy injusto. Porque bastante tengo con vivir en la tierra dual, sabiendo lo que es la tierra, el clima, el calor que hace, el frío que hace, las inclemencias del tiempo. Ahora viene una dana y se lleva un barrio de no sé dónde y tengo que ver desde mi casa, que está un poquito más alta y no se la ha llevado la dana, tengo que ver el sufrimiento de mis convecinos. O de repente gente que pasa hambre, gente en otros países o no en otros países, en otras ciudades muy cercanas, gente tirada por la calle, por lo que sea, no vamos a entrar a juzgar. Y ahora bastante tengo con no venirme abajo, con seguir mi vida, seguir mi camino, seguir echándole una mano si puedo a alguien durante ese camino. Encima me va a venir Dios aquí a juzgar porque de repente me he vestido de la bandera de lo que tú quieras. ¿Es en serio, hermanos? No. Ya os digo yo que Dios, a ese Dios no lo queremos. Yo a ese Dios, lo primero no me lo creo y lo segundo no lo quiero. Yo creo en un Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. Esa chispa divina que da vida. Sí, suena muy religioso, pero bueno, me vais a entender. Esa chispa de luz, esa esencia que tiene que venir de las estrellas o tiene que venir de otros, no lo sé, de otros mundos espirituales. Y decide habitar un cuerpo físico para darle vida y conciencia, que para mí lo que nos da la conciencia es el alma. Eso tiene que ser un reflejo de Dios. ¿Sabéis cómo me imagino yo a Dios? Cuando estoy en la playa y veo ese sol, sobre todo cuando hay así unas pequeñas nubes por delante y el sol expele esos rayos en casi todas las direcciones, digo, Dios tiene que ser el núcleo, o sea, el conjunto de todo, y cada rayo somos uno de nosotros. Pero somos uno de nosotros, cada perro, cada gato, cada animal. Tampoco sé si los animales viven con un alma colectiva, yo ahí no entro porque no lo entiendo, pero vamos, centrándonos solo en las personas físicas de la Tierra, los que te encuentras por la calle o cuando vas al Mercadona,
Dios tiene que ser un reflejo, o sea, nosotros tenemos que ser un reflejo de ese núcleo que es Dios. Y ya está. Por eso luego dicen que cuando yo hago daño al de enfrente me lo hago a mí mismo. En eso sí estoy de acuerdo. Cuando hago el bien, de alguna forma me repercute. Estoy de acuerdo. Porque tenemos que ser todos una conexión con ese núcleo de ese sol. Todos venimos de ese sol. Solo que nos hemos desgajado un poquito para vivir una experiencia, en este caso física, y cuando estamos en el mundo espiritual, pues una experiencia espiritual. Pero para mí eso es Dios. Dejaros de señores con túnicas blancas y el, ¿cómo se llama esto? De comulgar, el cáliz. Dejaros de buscar el sagrado cáliz este de Jesús. Dejaros de alistaros a ninguna religión donde haya dogmas, ni espiritistas, ni... no hablemos del misterio. No hablemos del misterio porque me cancelan la cuenta. Si hablamos de esos señores sesudos, señoras sesudas, que se suben a ese atril, que parecen las meninas de Velázquez, por favor. Y siempre están las mismas caras contando lo puto mismo. Señoras, no hay en el mundo del misterio personas que estén sintiendo, viviendo y trabajando con experiencias propias y puedan instruir a otras personas que vienen detrás o que estén en ese proceso de descubrir. ¿De verdad tenemos a los mismos bustos muertos en los atriles? Señores, por favor, renóvense un poco. A eso voy cuando digo que no os alistéis a esos dos más rancios de siempre, que la vida está en constante movimiento y que tenéis que alistaros o tenéis que... No alistaros, no os alistéis a nada, siempre sentiros libres. Si algo os ata, ahí no es. Si algo es el mundo espiritual es libertad, libertad. Si algo es Dios para mí es libertad, porque yo como padre, aunque mal comparado porque no tiene nada que ver, pero como padre yo a mis hijos les dejo libertad, que sean como son, como quieran ser. Y si se equivocan, pues estaré después ahí para abrazarlos y seguir. Pero si se equivocan es porque se tenían que equivocar para aprender. No os alistéis a dogmas. Buscar libremente, porque la información está a montones. Hay buenísimos comunicadores a día de hoy creando contenido a nivel espiritual que se te caen las lágrimas. Hoy he visto un trocito de concierto de Manuel Carrasco. Yo sé que hay, no todo el mundo vibrará con su outfit o con su forma de ser o sus letras o sus canciones o lo que queráis, pero en la expresión de esa mirada de ese señor hay algo. Hay muchísima gente haciendo cosas a nivel de escritura. Hay escritores que cuando tú te lees un libro de ellos te envuelve, por decirlo de alguna forma, es que no me sale la palabra, te envuelve de tal forma el libro que durante esa lectura tú te olvidas de los problemas que has tenido durante el día, o de los miedos que tienes por los problemas que puedas tener mañana, o del mal día que sabes que vas a tener mañana, o no. Hay pintores que en sus cuadros imprimen tal esencia y tal reflejo de su ser, de su alma, de ese rayo del sol que hemos dicho, que cuando tú miras esos cuadros te transmiten tal cosa, os lo digo como consumidor de ese arte, que cuando tú miras ese cuadro ves algo que no sabes a veces qué es, porque a lo mejor el cuadro no es bonito, pero hay algo en el cuadro que te está despertando algo dentro de ti. Ese es el reflejo de Dios. Hay gente que hace películas, gente que ves esa película y te quedas con un mensaje que te remueve por dentro. A veces son películas que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero sí te remueven algo por dentro y te hacen despertar algo en ti, esa esencia de la que tanto estamos hablando. Hay atletas que en su deporte, ese coraje, esa fuerza que tienen, esa fuerza que sacan cuando ya no les queda fuerza y los ves que sacan ese último remanente de fuerza para seguir, eso inspira a mucha gente a seguir en su camino. Esas personas que están en los hospitales, que están echando horas como dicen luego, un chino en huelga. O sea, turnos interminables, que no les queda fuerza y que a última hora les llega una urgencia de una persona que ha tenido un problema grave y
pierden, como se dice vulgarmente, el culo por hacer lo posible para salvarle a esa persona esa hemorragia que lleva, esa herida, ese lo que sea, un paro donde tú quieras, y le salvan la vida. Eso, ¿qué los mueve? ¿Qué tienen dentro esas personas para que les nazca esas ansias de salvar a esa persona, aunque están rendidos de trabajo? O ese agricultor que sigue cultivando la tierra, aunque sabe que los precios de los mercados siguen siendo una mierda, y permítanme las palabras, pero estoy en mi casa, y vosotros también, y sabe que posiblemente no se rente el fruto de ese esfuerzo de la forma que debería, pero aún así sigue haciéndolo, no desiste. ¿Por qué sigue haciéndolo? ¿Porque hay que seguir dándole de comer a la gente? O ese transportista que transporta escolares, que estos adolescentes que van con esa cara de acelga por las mañanas, que suben, no dan ni los buenos días, se bajan, no dicen ni adiós, y esa persona se preguntará, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pues algo habrá dentro de él que le hace seguir transportando a la gente. No voy a hablar de las personas que están muertas en vida, que no encuentran su propósito y que no saben o no entienden cómo sacar esa chispita de la que hablamos y ponerla al servicio de la vida. Es que no es al servicio de la gente, es al servicio de la vida, es cumplir con tu misión. Que después en otros podcasts futuros hablaremos de la misión de vida, porque creo que es muy importante. A eso me refiero cuando os hablo de Dios, a esa esencia que tenemos dentro que nos mueve para construir algo que nos llena, pero no nos llena de forma material, o sí, o las dos cosas, pero nos llena y nos hace sentir vivos, nos hace sentir que estamos aquí por algo. O sea, no lo hago por esta gente que graba podcast contando sus cuitas, sus experiencias, bueno, pues a lo mejor mundanas de sus desamores, de sus rupturas, de las depresiones. Esas personas están inspirando a otras. Cualquier cosa que se hable inspira a otra persona. En mi caso hablo pues de espiritualidad, de mediunidad, en este caso de Dios, ¿vale? Pero ¿qué nos mueve? Pensarlo, ¿qué nos mueve? Pues eso es Dios para mí, eso que te mueve, eso dentro. Que después hay diversos seres que se pueden, bueno, pues denominar elegidos, o se le pueden Jesús de Nazaret, María Magdalena, María la Virgen o María la Madre. Eso es otra historia, porque para mí esas personas, esas personalidades, su mensaje, por supuesto, que el mensaje que hay escrito sobre ellos a mí no me vibra, por lo menos al completo, está tergiversado a través de los siglos, pero esas figuras sí creo que existieron y sí creo que entendieron más o menos de qué iba, como dicen los jóvenes, de qué iba la vaina. O sea, de qué iba esto de la vida y de qué iba el mundo espiritual y de qué iba Dios. Sí supieron sacar ese Dios que llevaban dentro y mostrarlo al mundo. Creo que de una forma, en el caso de Jesús de Nazaret, que para mí es mi crush, perdonadme que os lo diga, pero es mi crush, o sea, no me considero homosexual, pero me volvería homosexual perfectamente por él, lo reconozco públicamente, amo a ese ser, amo su esencia, amo su enseñanza, no la que cuentan, ya me entendéis, pero amo su enseñanza, amo su instrucción, amo su energía, amo su energía. Creo que es una energía de vida. Entonces, para mí sí creo que existió ese ser. Se escribió mal sobre él y luego se tergiversó, pero ese ser existió. Si ese ser viviera ahora, posiblemente, no lo crucificarían, pero estaría en un manicomio. Bueno, no se dice manicomio ahora, pero bueno, me estáis entendiendo. En un centro de salud mental, pero bueno. O estaría en una cárcel, o estaría por revolucionario, o por... ¿me entendéis? O estaría en un centro de desintoxicación por drogas o alcohol, porque no podría con la vida, ya os lo digo yo. O simplemente aceptaría su papel, aceptaría su misión y se escribiría como él. Como se está haciendo a día de hoy sobre muchas personas
que están promoviendo y divulgando mensajes de amor, de paz, mensajes de unión, mensajes de vamos coño que estos son 3 días y hay que cumplir con nuestra misión en la Tierra. Y en vez de estar quejándote y llorando por los rincones, maricón, piensa qué te hace feliz, qué te hace brillar, qué te hace levantarte cada día, y si no encuentras algo, búscate ese algo. Y verás cómo la vida es menos pesada, es menos dura, y siempre tendrás un motivo para sonreír después de las lágrimas. Creo que la parrafada que os acabo de soltar es de tamaño considerable. Me gustaría que compartierais, me gustaría que le dierais a me gusta, que activarais la campanita, porque así cuando yo publique cosas os aparecerá la notificación y estaréis más como al loro si os interesan estos temas, porque os aseguro que si tengo vida seguiremos comunicando. Un placer y hasta otra.